Estamos tratando de comenzar a grabar, José. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Empiezo agradeciéndole a mi amigo José Ramón Serrano, que se haya tomado esta molestia de contactarse con nosotros y compartir su vasto conocimiento en muchos temas, pero bueno, vamos a arrancar con una charla específica hoy y tenemos otra prevista que todavía no tiene fecha, pero ya se la asignaremos. Y quería comenzar con una breve introducción del disertante y del Instituto CMT, el que tuve el honor de conocer y de participar y de convivir durante 4 años mientras hacía mi doctorado. Ahí nos conocimos con José, que estaba también haciendo su doctorado. Y bueno, además de compartir innumerables experiencias técnicas, claramente si para algo sirve esto es para el contacto humano, para tener amigos que luego de 20 años uno los llama y preparan conferencias. Eso es difícil de lograr con contactos que solo sean virtuales. Una breve introducción de lo que es el Instituto CMT, al menos yo lo que voy a comentar es lo que yo conocí, José Ramón, con atraso de 20 años lo que yo diga y lo que luego me he mantenido. Es un centro de investigación que surgió hace más de 40 años, en el año 1979, con el empuje que caracterizó y caracteriza al doctor Francisco Pairi. Cuando yo conocí el instituto, él era el director y el subdirector era José María de Santes, que es quien ahora lo dirige, y es un centro que es de altísimo nivel a nivel europeo y mundial, y desde mi perspectiva de lo que yo conocía era poco menos que haber ido a la NASA. Y creo que ha mantenido esa visión y la ha aumentado, obviamente, con una enorme cantidad de doctorandos, de muchachos haciendo su proyecto final de carrera y de profesores haciendo docencia e investigando, entre los que está José Ramón. Se ha caracterizado el instituto muy fuertemente en el área de motores de combustión interna, diésel en su momento, pero ahora se está diversificando hacia fuentes de propulsión y de energía en general. La universidad ha abierto la carrera de Ingeniería Aeronáutica y el CMT también participa con docencia y con cuestiones de investigación, y es un centro de referencia a nivel europeo. Organiza el congreso TIESEL, ¿sí? Un juego de palabras entre termodinámica en inglés y diésel. Y en particular José Ramón se ha dedicado específicamente o con cierta preponderancia al área de renovación de la carga, sobre alimentación, posttratamiento en motores diésel. Y bueno, y ahora en esta época tan desafiante y, podríamos decir, disruptiva, seguramente a lo que el destino le ponga enfrente. Creo no equivocarme, José Ramón, y así debe ser lo que están viviendo en el CMT. Lo digo con pronunciación hispanoamericana, ¿sí? Es una fe, lo primero. Ellos siempre nos perdonan que pronunciemos así. Así que, José Ramón, agradecerte una vez más, y habíamos acordado que hagas también una presentación desde casa y con datos más actualizados. Lo que yo intenté hacer es una visión global de lo que yo vi y a modo muy resumido de lo que es el Instituto CMT. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por haberme invitado, a todos los colegas que están escuchando. Entiendo que ven bien mi pantalla. Voy a intentar compartirla. Y me gustaría empezar por una breve presentación de la universidad y del instituto.
¿Lo ven bien? Sí. Bien, esta es una foto de grupo. Nos gusta empezar la presentación porque da una imagen muy visual de cuánta gente somos trabajando en el instituto. La Universidad Politécnica es una de las 5 mejores universidades de España, según todos los rankings internacionales, y se caracteriza sobre todo por la transferencia de tecnología, por la relación entre universidad-empresa y la transferencia de resultados de universidad hacia empresa. Y CMT es uno de los grupos más potentes que tiene la universidad. Las siglas CMT vienen de las antiguas cátedras cátedra de motores térmicos. Hoy en día no existe en la estructura española tal cátedra, existen departamentos y existen institutos de investigación. Entonces nosotros somos las dos cosas. El departamento es más docente y el instituto de investigación es más orientado a eso, a investigación. Entonces comentaba Daniel del profesor Pairi. El profesor Pairi aparece aquí. Este señor que fue el fundador hace 41 años o 42. Este es el profesor de Santes, que hoy en día es el director del instituto, y yo estoy por aquí, ¿vale? Entonces, la idea es mostrarles que es algo muy poco peculiar en la universidad española y probablemente en la universidad en el mundo, que tantos catedráticos y tantos profesores funcionarios decidan trabajar juntos bajo una única dirección. Actualmente seremos más de 18 catedráticos que en otras partes del mundo hubiéramos montado nuestros pequeños grupos y nos hubiéramos separado, pero hemos decidido dentro de la universidad y dentro del sistema público y con la vocación universitaria, pues adoptar una forma de organización más propia de empresas, lo que nos ha permitido durante 40 años, pues en un entorno como el español, donde no hay grandes inversiones por parte del Estado, ni tenemos marcas propias de desarrollo de automóviles y motores, todas las que hay en España son de fuera del país, pues hayamos conseguido mantener un grupo tan numeroso en una actividad tan etérea como la investigación. ¿Cuál es la motivación? Pues como decía Daniel, empezamos con los motores de combustión interna alternativos y diésel, cosa que en un momento dado fue un éxito porque daba mucho trabajo de investigación. Es decir, el sector de automoción es un sector que invierte mucho en I+D. Pero hoy en día la palabra diésel prácticamente está proscrita. Lo que ha hecho el instituto es rápidamente reconvertirse, porque lo que queremos es mantener nuestra vocación de transferencia. Entonces, actualmente trabajamos en problemas complejos de termo y fluidodinámica aplicados a el sector de automoción, por supuesto, pero también trabajamos bastante, estamos a raíz de la titulación de aeronáuticos entrando en el sector aeronáutico, en el sector de transporte por ferrocarril, marino, civil, generación de potencia. Incluso hemos entrado en cosas tan curiosas como el sector biomédico, cálculos de flujos como la sangre, corazones artificiales, flujos en pulmones, que es un sector que, bueno, desde el punto de vista de I+D también es bastante intensivo en inversión. Nuestra misión y nuestra motivación es la comprensión de fenómenos relevantes de los procesos de termofluidos. Una vez los entendemos, sintetizarlos en forma de expertise, de liderazgo de conocimiento y transferirlo a la industria, a diferencia de lo que pudiera ser una gran ingeniería. Nosotros no intentamos vender ingeniería en el sentido de que conocemos un proceso y lo vendemos y lo repetimos, sino que intentamos vender ciencia, con lo cual es algo que hay que hacer cada año. Cada año hay que vender nueva ciencia para poder estar en la posición en la que estamos. Y de esa forma las empresas agradecen mucho cuando trabajan con nosotros que seamos
muy abiertos a la hora de transferir. Intentamos formarles para que la siguiente vez que tengan que hacer lo mismo lo puedan hacer ellos solos y no tengan que venir a preguntarnos otra vez, sino que nos pregunten por nuevos problemas. El objetivo en general relacionado con lo que es los sistemas mecánicos, pues es mejorar la eficiencia de las máquinas y los motores, reducir las emisiones de efecto invernadero, reducir las emisiones nocivas gaseosas, reducir las emisiones de ruido e incluso hablamos de calidad de ruido y mejorar la resiliencia y la durabilidad de los sistemas. Entonces, eso sería nuestra carta de presentación. Nos organizamos, como pueden ver aquí, tenemos un comité de dirección donde el director científico es el profesor De Santes. Hay un director académico que es el profesor Macián, creo que fue el director de tesis de Daniel, si recuerdo bien, que es el responsable pues, tenemos un máster propio, un programa de doctorado propio y luego nuestra relación con las distintas escuelas donde impartimos docencia. Hay un director técnico que es el profesor Benajes, el cual se encarga sobre todo de temas de gestión común. De los laboratorios, que es como una unidad de gestión dentro del instituto, tiene un profesor que es un catedrático, que es experto en emisiones, que es de origen cubano y se encarga pues, de la gestión de todos los laboratorios y reporta a este director técnico. Tenemos un servicio de cálculo, tenemos un clúster de computación que recientemente se ha mejorado y, por ejemplo, el instituto tiene tanta capacidad de computación como toda la universidad junta con ese nuevo clúster. Y luego tenemos servicios como informática o servicios de secretaría que dependen de este director técnico del instituto. Y nuestra investigación, que se reparte o se agrupa dentro de la termofluidodinámica, pues lleva unas competencias transversales, como es el propio cálculo científico, o las técnicas ópticas de diagnóstico, o las técnicas de control de combustión, control de sistemas en general. Y aquí hay profesores y catedráticos dirigiendo cada uno de estos grupos que apoyan a las competencias básicas que antes estaban muy relacionadas con procesos de motor. Está combustión, inyección, renovación de la carga, y ahora pues las hemos orientado a flujos no reactivos. Aquí entraría todos los procesos de combustión en máquinas térmicas. Flujos no reactivos, procesos de renovación de la carga, inyección. Flujos reactivos serían los procesos de combustión, la gestión térmica, que es algo también bastante transversal, la acústica y la tribología. Y aquí en estos grupos es donde nos enmarcamos los distintos miembros del instituto. Yo en concreto, pues como comentaba Daniel, estoy en el Non-Reactive Flow y mi experiencia sobre todo ha sido la gestión de gases de escape, aire, sobrealimentación, EGR, recuperación de energía del escape, un poco los periféricos una vez que se abrían y cerraban las válvulas. Bien, si tienen alguna pregunta pueden interrumpirme en cualquier momento. Actualmente hemos abierto el abanico, como decía, entonces tenemos un grupo de gente estudiando las pilas de combustible y su integración en el vehículo. Hemos entrado bastante fuerte en el análisis de plantas de potencia híbridas, estrategias de control, de reparto de energía y optimización. También en el tema de los vehículos eléctricos siguen teniendo graves problemas térmicos, entonces nuestro grupo de Thermal Management está desarrollando instalaciones experimentales y experiencia en cálculo orientado a eso. Un problema donde se mezclan las baterías y la combustión es lo que se conoce como el Thermal Runaway. Entonces estamos aplicando nuestros conocimientos de inyección, combustión a el análisis, caracterización, modelado y en última instancia prevención del Thermal Runaway.
Estamos trabajando en la combustión del hidrógeno como vector que no emite CO2 en su uso final. También en procesos de combustión continua más orientados a turbinas de gas, donde hemos desarrollado una cámara de combustión de alta presión de hasta 60 bares, donde se pueden estudiar sistemas de inyección y combustión continua. Combustibles sintéticos, oxigenados o e-fuels o renovables y su caracterización. La oxicombustión como combustión neutra en CO2, ya que facilita la captura del CO2, podríamos decir. Y luego la integración entre fluido-estructura en el cálculo CC. Esos serían los nuevos temas que nos alinean, nos sacan un poco de lo que eran los motores diésel y nos estamos lanzando nuevas tesis intentando pues, repetir nuestro modelo en estos nuevos temas. Para que se hagan una idea del tamaño del grupo, pues profesores, miembros de universidad, funcionarios, somos unos 45, de los cuales, como les decía, unos 17, 18 catedráticos. Ingenieros de ensayo de plantilla contratados, hay 23, que son algunos personal de la universidad y otros están directamente contratados laboralmente por el instituto. Técnicos informáticos hay 5, personal de administración de servicios, y luego tenemos una población flotante de unos 80 estudiantes de doctorado. Quiere decir que cada año entran 20 estudiantes de doctorado nuevos y como el programa son 4 años, pues al final son unos 80 personas que están con nosotros alrededor de 4 años. Es nuestra principal éxito el poder atraer talento de cualquier parte del mundo. Actualmente tenemos gente desde China, India, muchísima gente de Hispanoamérica, otros países de Europa, y eso nos ha permitido pues, mantener un nivel de actividad muy alto. Todos tienen su beca desde el primer día, su beca contrato garantizada durante 4 años. Independientemente de lo que pase, esa tesis, una vez que se aprueba y se empieza, pues va a terminar sin problemas debido a la financiación. Y luego también contamos con una población flotante que pasan unos meses con nosotros, que son los estudiantes que hacen sus trabajos final de máster, de grado. Ahora en España nos dividimos entre máster y grado como prácticamente en el resto de Europa. En términos de cifras, el instituto, su, dijéramos, presupuesto real, los salarios de todos los profesores, de todos los que formamos parte del grupo, más los costes de explotación y demás, son unos 25 millones de euros al año. Pero lo que destacamos es nuestra capacidad de atraer fondos de investigación. Alrededor de 6 millones de euros al año. Estos son datos del 2020, que fue un año un poco especial. Probablemente el 2021 es cuando de verdad veremos las consecuencias del COVID. Pero esos fondos, más del 60% vienen de contratos directos con empresas. Empresas líderes mundiales del sector de automoción. Trabajamos con Nissan Japón, Toyota Japón, General Motors de Estados Unidos, Renault Francia, Volkswagen en Wolfsburg. Nuestro trabajo lamentablemente está fuera de España. Cuesta mucho mantener relaciones de investigación con centros españoles porque aunque España es el 9º país del mundo en producción de vehículos, casi todo lo que hacemos es ensamblar, entonces en el desarrollo hay poco que decir. Y luego como universitarios pues estamos obligados y lo hacemos con gusto, a publicar y difundir conocimiento. Entonces aquí tenéis un histórico de publicaciones en congresos, en revistas, patentes del grupo a lo largo de los años. En cuanto a equipamiento, pues bueno, aquí tenéis una lista de instalaciones experimentales. Contamos con 20 salas de ensayo de motores. Actualmente
controlamos unos 9.000 metros cuadrados de espacios en la universidad, en el campus, y inauguraremos al final de este año un nuevo edificio, un nuevo laboratorio que nos dará unos 2.000 metros más, tal serán 11.000. Y ahí, aparte de las salas de motores, tenemos instalaciones específicas para estudiar pues, problemas concretos. Vamos a contar con un túnel de viento. Actualmente tenemos uno que tiene una sección de unos 50 centímetros por 50 centímetros y el nuevo llegará a prácticamente 3 metros por 3 metros. Tenemos bancos de impulso para ensayar temas de ondas acústicos. Tenemos cámaras anecoicas, cámaras altimétricas para simular operación hasta 3.000 metros en cámara. Pero también hemos desarrollado simuladores de altura móviles que pueden llegar hasta 5.000 metros. Tenemos varios bancos de ensayo de turbomáquinas, bancos de ensayos térmicos, motores de compresión rápida, cámaras de combustión continua. Al final de estas 20 salas de motores, 8 de ellas son motores monocilíndricos de investigación. Contamos con un laboratorio de análisis de gases que está distribuido por todas las instalaciones. Casi todos los motores que se hallan en banco policilíndrico pues son asíncronos, es decir, se pueden simular un ciclo de conducción. Tenemos una cantidad de técnicas ópticas muy importante. La usamos de forma intensiva en el diagnóstico de las distintas especies contaminantes, en los chorros de inyección o para determinación de propiedades de flujos. Usamos bastantes técnicas láser y tenemos pues, en ese aspecto uno de los mejores equipamientos de España y de los mejores de Europa. Nuestra filosofía es, nos encuadramos entre estudios básicos, somos ingenieros, no somos físicos y químicos, entonces nuestro nivel de desarrollo, el Technology Readiness Level, se empieza en 2-3 y nos gusta llegar a ese conocimiento básico que tenemos que desarrollar o entender, aplicarlo y ahí llegamos hasta nivel de desarrollo 4 o 5. Algunas veces, en algunas ocasiones, con algunos clientes, hemos llegado casi hasta la comercialización, pero la mayoría de las veces estamos en ese rango. Nuestra filosofía de investigación, que llevamos aplicando 40 años, antes parecía novedosa, es decir, antes había gente que era experimentalista, gente que era más calculista. Hoy en día todo eso se ha difuminado bastante. Pues aquí veis una imagen de nuestra cámara anecoica. Entonces aquí es una representación de nuestra capacidad experimental y aquí veis un cálculo de pues, lo que se conoce como el gush noise o el ruido de baja frecuencia y de banda ancha que se genera en la admisión de los turbocompresores, y esto calculado con CFD. Entonces hoy en día intentamos todo lo que medimos poder calcularlo y todo lo que calculamos poder medirlo. En ese aspecto cubrimos de los 1D a cálculos CFD con DNS, que sería algo que hacemos en supercomputadores tipo como el Centro de Supercomputación de Barcelona, cosas así. Las instalaciones experimentales nuevas que estamos construyendo en estos momentos en el nuevo edificio pues enlazan con los temas. Vamos a tener bancos de pruebas de baterías y de pilas de combustible. Vamos a tener nuestra propia hidrolizadora para generar hidrógeno. Tenemos una instalación dedicada a estudio de motores en oxicombustión, combustión de hidrógeno, las cámaras de combustión continua y el túnel de viento. Actualmente estamos en varios proyectos europeos. Aquí veis los nombres de los líderes de los proyectos, pues la Politécnica de Madrid, el Centro de Supercomputación de Barcelona, AVL, que es una multinacional austríaca, Aramco, la petrolera saudí. Estos son proyectos subvencionados por la Comunidad Europea, que nos permiten tener y hacer relaciones
con otros centros de investigación en Europa. Y luego tenemos relaciones directas con empresas, por orden alfabético aparece alguna muestra de las empresas y los temas en los que trabajamos. Por ejemplo, recientemente han aparecido empresas curiosas como el motor Aquarius, que es un motor de pistón libre de 2 tiempos, muy interesante. Trabajamos mucho con Aramco, la petrolera saudí, que cuando hay una OEM, una fabricante de motores, pues colabora a los proyectos como si fuera una especie de financiador público de última instancia. Colaboramos con BERS, que desarrolla CFD, pues ayudamos a desarrollar modelos para su código, con Ford en Estados Unidos y en Alemania. Oriva es un fabricante de equipos de emisiones, y luego con Europa, pues Jaguar Land Rover, Nissan, Peugeot, Renault. Actualmente nuestro mejor cliente es Renault. También con la petrolera española Repsol tenemos bastante relación, y luego con proveedores de motor como MAN Hummel o Valeo. En definitiva, también tenemos muy buenas relaciones a nivel universitario en Europa, con universidades líderes en el desarrollo de motores, y también en Estados Unidos y Japón. Sin ser exhaustivo, pues esto es una lista de nombres y universidades con las que normalmente nuestros estudiantes de doctorado están obligados a pasar entre 3 y 5 meses fuera del instituto como parte del programa, y o van a universidades o a empresas a hacer esa estancia dentro de su programa de doctorado. Y eso es todo. Esta presentación es la institucional. Veis el nombre del director del grupo, José María de Santes. Si tenéis alguna pregunta al respecto, encantado de contestar. No sé, Daniel, si te parece bien que hagamos una pausa para preguntas ahora. Quería hacer una consulta, José. Anoté 2 cosas que me llamaron la atención. Hablaste de cámara de combustión de turbinas a 60 kilos por centímetro cuadrado. ¿Me pareció escuchar bien eso? Sí. ¿Eso qué aplicación tiene? Sobre todo aplicaciones aeronáuticas. Cámaras de combustión de motores de reacción de aviones. Y después también hablaste de una línea de celdas de combustible que están trabajando. Sí. Y dijiste que generalmente todo lo que hacen de manera teórica lo pasan a lo experimental. ¿Tienen bancos de ensayos de celdas de combustible ahí en Valencia? Sí, como he dicho, en las nuevas instalaciones estamos instalando un banco de ensayo de celdas de combustible. En estos momentos hemos ganado un concurso del Estado español, entonces nos va a financiar un banco que lo va a construir AVL, la multinacional austriaca, y bueno, va a estar un poquito por encima del estado del arte a día de hoy, donde podremos hacer todo el balance de planta y tendremos todo el equipamiento para ensayar la pila y caracterizarla. Entonces tenemos un grupo de alrededor de 4 personas que ahora están trabajando 100% en pilas de combustible. Ahí tenemos relaciones con Renault a nivel industrial, y bueno, alguna empresa española que hace pilas de combustible. Y también tenemos, no en el instituto, pero cerca una profesora química que es experta en el desarrollo de las membranas. Y bueno, hemos hecho una alianza con ella. Y de alguna forma no llegamos hasta la química de la membrana y a la electroquímica de la pila, pero sí de ahí hacia arriba todo lo que conlleva su integración en vehículo. Y una última pregunta, y dejo si alguien más tiene, capaz que lo vas a nombrar en la próxima presentación. Respecto a las aseveraciones que hizo Renault, creo que fue el año 2019, que ellos
decían que si no se cambiaban las normativas directamente iba a dejar de fabricar motores diésel. ¿Qué tanto de cierto se está manejando esto en Europa? Eso ya es una realidad. La Renault ya sí que sigue fabricando, pero ya no desarrolla. O sea, los proyectos, nosotros llevamos teniendo ininterrumpidamente proyectos anuales con ellos, entonces normalmente trabajamos en cosas que van a estar en el mercado en 5 o 10 años. Ya no hay proyectos de diésel con Renault. Dijéramos que con lo que tiene desarrollado está produciendo y llegará un momento en que probablemente sea tan caro hacer un diésel para pasajeros por la norma de emisiones que no sea rentable para Renault fabricarlo ni venderlo. Pero desarrollo ahora mismo es cero. Muchas gracias, José. Hablo de Europa. No lo sé si a lo mejor mantienen la fabricación en otras partes del mundo, pero no están desarrollando nueva tecnología. Pero ellos dijeron que no iban a fabricar más, me parece, si no me equivoco. El comunicado era que iban a suspender la acción. Bueno, fabricar siguen fabricando. Mientras haya mercado y se pueda vender, seguirán fabricando, a lo mejor en otras partes, pero desarrollando no. O sea, dijéramos que se convierte en un commodity. Es como, no sé, ejemplo yo he leído varios las lavadoras. informes. Todo el mundo hace lavadoras, pero muy poca gente investiga en lavadoras. Pues ya se sabe todo lo que se tiene que saber prácticamente. He leído algunos informes que en España dicen que el mercado del diésel significa cerca del 20% del PBI de español. Es decir, a ustedes en la eliminación del diésel todo el mercado de automoción en España estará en un 12% del PIB, todo el mercado. Puede ser que el 20% del mercado de automóviles sea diésel, pero no es un 20% del PIB. Bueno, gracias, José. De acuerdo. Pues voy a compartir otra vez. Y ¿lo ven bien? Bien. Pues, bueno, aquí tienen mi email. También a través de Daniel pueden contactarme. Cualquier pregunta que les surja pueden mandarme un email. Tienen estudiantes que están pensando en hacer una tesis, ya le digo, estamos abriendo del orden de 15 tesis al año en todos estos temas que he dicho. Entonces, pues siempre buscamos buenos estudiantes. Incluso si tienen doctores que quieren hacer un postdoc, también buscamos buenos postdocs. Cambiando un poco de tercio y hablando de lo que me pidió Daniel que hablara, el futuro del automóvil frente al reto de la descarbonización, voy a darle un enfoque global, pero déjenme que empiece por Europa. Bueno, Europa ha decidido que en el año 2050 tiene que ser climáticamente neutra en emisiones de CO2. Esto, la Comisión Europea, que es uno de los organismos de gobernanza de la Unión Europea, es una cosa un poco extraña, está formada por gente que eligen los gobiernos de los distintos países. Pues en el año 2018 presentó la visión estratégica para llegar a ser climáticamente neutros en emisiones de CO2 en 2050, un arreglo al Acuerdo de París, que fue en el 2015, para no pasar de ese 1,5-2 grados de subida de temperatura global. Entonces, en esa estrategia está planteado qué inversiones hay que hacer en tecnologías que sean realistas, según el punto de vista de la Comisión, que mantengan a los ciudadanos en el foco y que se alineen con las áreas fundamentales de las políticas europeas en industria financiera y en investigación para conseguir ese objetivo.
Y en enero del 2020 eso se sustenta más claramente en lo que se llama la resolución del Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, y tiene toda una hoja de ruta para llegar a conseguir esa economía europea medioambientalmente sostenible. Entonces, eso, sobre todo a partir de enero del 2020, genera una convulsión en todo el sector europeo de la automoción y aparecen pues, situaciones y declaraciones como la que hemos comentado de Renault. Quiere decir que todo el mundo debería estar muy preocupado por la eficiencia y que la eficiencia debería ser la mayor preocupación que hay en la industria y en la Comisión Europea. Y si le enfocamos en el transporte, pues igualmente, a nosotros nos gusta decir que llevamos 40 años trabajando en el efecto invernadero. O sea, nuestro objetivo como instituto ha sido siempre hacer motores más eficientes y que por lo tanto emitieran menos CO2. Pero que ahora hay que hacerlo a un ritmo inusitado. Si pensamos en qué opina la población y vemos las cifras de turismos que se vendieron en España en el año 2019, pues vemos que los turismos que más se vendieron fueron los todoterreno de precio medio-bajo, con diferencia. Luego le siguen las berlinas de precio medio y luego los monovolúmenes compactos. Pero los todoterrenos, los SUV, están dominando el mercado. Y todos sabemos pues, la relación que existe entre el peso en vacío y el consumo de combustible. Es decir, si estamos tan preocupados por las emisiones de CO2, a lo mejor no todos deberíamos de aspirar a conducir un coche así, por lo menos en países como España, donde ni nieva ni hay que sortear grandes desiertos. ¿Qué es la realidad? Pues que la tendencia que se venía marcando en reducción de emisiones de CO2, estos son porcentajes, estos son gramos de CO2 por kilómetro, pasábamos de 150 en el año 2008 y había una tendencia consistente. En el 2016 se alcanza un mínimo de alrededor de 120. Los objetivos de la Unión Europea ahora mismo están por debajo de 80 y en el 2050 pues podrían estar por debajo de 50 gramos, también como dato. Bueno, pues lo que venía a decir es que esa tendencia se ha invertido. Desde los últimos años, podríamos decir que casualmente con la Declaración de París, pues ha empezado a subir. La principal razón son dos. La primera es esta, que el mercado está demandando coches cada vez más pesados, y la segunda es que el diésel se ha demonizado y bueno, todos sabemos que emite un 25% menos de CO2 en promedio que gasolina, y el cambio de diésel a gasolina está provocando un aumento constante de las emisiones de CO2. Esa es la realidad, y sin embargo los objetivos de la Unión Europea son tan dramáticos como estos. Estamos aquí, más o menos. Los distintos sectores están identificados por colores, marcado en rojo el del transporte para que se vea mejor, pero todos los sectores, el azul es producción de energía, sector residencial y terciario, industria, esto es agricultura, emisiones de efecto invernadero que no son CO2 de la agricultura. Todos tienen que hacer parte de sus deberes para bajar hasta aquí. La tendencia que veníamos trayendo, que en transporte se ha invertido, en los últimos años actualmente estamos emitiendo un 20% más que en 1990. También es verdad que esta comparación puede ser injusta porque la demanda de transporte ha crecido. Por ejemplo, la venta online ha hecho que haya muchos más repartos, entonces haya mucha más demanda de transporte. En cualquier caso, se exige una reducción brutal, más allá probablemente de los límites termodinámicos de los motores de combustión. Con hitos. En 2030 habrá que haber reducido un 50% con respecto a las emisiones de 1990 y en 2020
ya han exigido un 25% con respecto a las emisiones de 1990. Ante esto, la pregunta es, ¿qué son las emisiones? Porque todo el mundo habla de emisiones y hay que reducir las emisiones, pero las emisiones, por definición, son los contaminantes regulados. Y la regulación es algo que impone una autoridad política. Luego las emisiones pues son una definición. Un ejemplo muy claro es, a principios de siglo, el problema de las ciudades era el estiércol de los caballos, y eso inundaba las calles, y los motores vinieron a quitar ese problema. Entonces, las emisiones eran entonces lo que hoy en día un ecologista europeo vería como algo de lo más medioambientalmente sostenible. Bueno, pues hoy en día las emisiones son el CO2 por su efecto invernadero, aunque todos respiramos y emitimos CO2 y el CO2 es un gas esencial para la vida. También son las emisiones, podríamos decir, nocivas para la salud, que tienen un impacto local, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas. Es importante destacar esto de impacto local e impacto global. Hay emisiones como el CO2, que igual da que se emita en España que se emita en Comodoro Rivadavia, nos afecta a todos. Y no solo es una definición, sino que el nivel de emisiones depende de cómo se midan, es decir, de los ciclos de homologación. Los motores Volkswagen eran perfectamente limpios bajo el ciclo NEDC, y cuando salta el Dieselgate y en Europa cambiamos los ciclos, pues no son tan limpios los Euro 5 bajo un ciclo de Real Driving Emission, de emisiones reales de conducción, o depende de si los miramos a temperatura ambiente o no, o a distintas alturas. Con lo cual, dentro de este concepto, parece que deberíamos de definir bien y conceptualizar bien qué son las emisiones antes de intentar grandes cambios. Y ahí está lo que se conoce como el análisis de ciclo de vida, que tiene impactos categorizados. Está recogido el efecto invernadero, que sería algo global, pero está recogido la toxicidad humana, que sería algo local, pero también está recogido la ecotoxicidad, es decir, algo que va a contaminar no en el plazo corto, sino en el largo plazo, o la destrucción del ozono, o la formación de ozono a distintos niveles, o el contaminación de aguas por enriquecimiento de nutrientes, o los olores desagradables, o el ruido, o el consumo excesivo de recursos. Es decir, emisiones no son solo CO2 y gases de efecto invernadero, son bastantes más cosas. Bajo ese paradigma, que tenemos que reducirlas, hay normas como ahora estamos en Europa en la Euro 6, viene la Euro 7, va a bajar los contaminantes locales a niveles prácticamente cero. Eso puede hacer que si ya la Euro 6 hizo que los motores diésel para pasajeros fueran económicamente inviables y no se desarrollen más, puede ser que la Euro 7 haga que los motores de gasolina sean económicamente inviables. Es un riesgo que están considerando los fabricantes. Bien, cuando hablamos entonces de emisiones, con todo el amplio espectro de impactos, también habría que ver dónde se producen. Y es lo que se conoce como el análisis de la cuna a la tumba. Ese análisis de la cuna a la tumba debería de contar tres fases: la fase de producción, la fase de uso y la fase de recuperación o reciclado. En el caso más extremo, incluso el medio ambiente en el que se extrayeron esas materias primas debería de restaurarse al nivel original. Sin embargo, las normativas, por ejemplo, más restrictivas de Europa, solo atacan en un aspecto, en el aspecto del tanque a la rueda. Es decir, se mide cuánta emisión sale del vehículo sin contar cuánto se emitió para meter ese combustible en el tanque. Lo que decimos es que, por ejemplo, se habla de hidrógeno verde si viene de renovables, o gris si viene de gas, o azul si viene de gas pero capturamos el CO2, o se habla de combustibles renovables o biocombustibles o combustibles fósiles.
Sin embargo, los electrones son todos del mismo color. Nadie habla de electrones negros, verdes, azules. Quizá eso no es 100% justo, sobre todo si pensamos en un problema global y medioambientalmente global. Pero la realidad es que estamos aquí. Y ahora mismo en la Unión Europea hay debates para, de alguna forma, romper ese nicho regulatorio que tiene su origen en el hecho de intentar que cada parte asuma su responsabilidad. Si haciendo un combustible sostenible el vehículo no emite CO2, pues el fabricante del vehículo podría relajarse y no tener ningún incentivo para aumentar la eficiencia. Pero hemos llegado a un límite en el que puede ser que sea absurdo pensar que este análisis siga aportando algo. Además, si comparamos en ese análisis de ciclo de vida, esto es una publicación de un instituto, el Instituto de Planificación y Tecnología Medioambiental de una universidad alemana, en la que hace una comparación entre distintas tecnologías, motor de combustión o motor eléctrico basado en baterías, Battery Electric Vehicle o Internal Combustion Engine Vehicle. Y de 1 a 6 serían los con motor de combustión interna y de 7 a 12 serían con baterías. Están analizados en distintos países, no solo europeos, y están discretizados los colores con distintos sistemas del motor, los fluidos, la planta de potencia, las baterías, la fase de uso o la fase de reciclaje. Y en esta gráfica se ve las emisiones equivalentes de CO2. Entonces, lo que podemos ver es una publicación relativamente reciente del año 2020. Lo que podemos ver es que depende de dónde estén, es cosa bastante obvia, un vehículo eléctrico puede llegar a emitir, en el peor de los escenarios, lo mismo que un vehículo con un motor de combustión, o prácticamente lo mismo, pequeñas ventajas. Esto podía ser Polonia, donde toda la electricidad se hace con carbón, o incluso China, y esto podía ser países donde pues, el nivel de biocombustibles es más alto o donde los motores pues, son más eficientes, bajo norma Euro 6. En el mejor de los casos, podría ser un país como Noruega, donde toda su electricidad o gran parte de su electricidad viene de hidráulica. Tampoco es que es cero emisiones, es una palabra desafortunada, sino que estamos hablando del orden de un 50% con un país equivalente europeo, lo que dejamos de emitir de CO2. Y lo que es más interesante es que ese 50%, el uso, supone un porcentaje del orden de la mitad, porque el otro 60% viene de los fluidos, las baterías, el motor eléctrico, y eso es algo que por mucho que utilicemos energías renovables, no lo vamos a reducir sustancialmente. Sobre todo cuando las baterías, pues como todos sabemos, la mayoría se fabrican en China. Y eso es solo si hablamos de contaminación de aire. Pero si hablamos de, por ejemplo, contaminación de agua, eutroficación, pues resulta que el consumo de agua para producir un motor eléctrico equivalente en potencia pues es mucho mayor. Hablamos de 2 o hasta casi 7 veces más, dependiendo del país que se analice. Con lo cual, mirar al problema parcialmente, como solo las emisiones de CO2, pues a lo mejor estamos generando graves problemas para el futuro en otros sectores y hay que tener cuidado. Y si vemos desde el punto de vista solo de CO2, y parece que la automoción es el gran enemigo del planeta, en realidad si cuantificamos de qué estamos hablando. Entonces, este gráfico es bastante ilustrativo también, es algo producido por la Unión de Científicos Preocupados. Aquí vemos para Europa cuánto supone el transporte en las emisiones de CO2 globales de la Unión Europea, es el 32%, parece una cifra bastante respetable.
pero ese 32%, cuando nos vamos a transporte por carretera, que es sustancialmente el que está sometido a las regulaciones más estrictas, llega a ser el 73%. Y si nos vayamos al sector que claramente no van a poder electrificar, que es el sector de transporte pesado, lo quitamos y nos quedamos con el comercial ligero o con los turismos, estamos hablando, si sumamos 62 y 11, pues otro 73%. Entonces, si multiplicamos estos tres porcentajes, al final lo que obtenemos es que del orden del 17% del problema, ya no es un 32%, el 17% del problema de emisiones de CO2 de Europa vendría del transporte ligero, el que se pretende electrificar. ¿Pero qué es Europa en el mundo? Porque ya hemos dicho que está claro que el CO2 es un problema global, no es un problema local. No, aquí veis representado lo que sería las contribuciones de CO2 equivalente en las distintas zonas económicas del mundo. Esto rosa de aquí es China, esto de aquí en azul son los Estados Unidos y Europa es este azul más oscuro, donde aparece aquí Alemania y aquí aparecen otros países potentes, economías potentes como el Reino Unido, Francia, bueno, Polonia por su dependencia del carbón, Italia, España ni siquiera salimos. En total es alrededor de un 12%. Bueno, pues quiere decir que todo ese esfuerzo de electrificación de la Unión Europea en el transporte pues podría solucionar en un 2% el problema de efecto invernadero, que no lo solucionaría a los europeos y al resto del mundo, porque es un problema global, como hemos dicho. Entonces parece que no tenemos bien enfocado el problema. Si el problema es un problema de cambio climático, mejorándolo un 2% no vamos bien. Si lo vemos a nivel mundial, habría que pensar cómo en el mundo también se produce la energía. Aquí veis de esta fuente de Nuestro Mundo en Datos. Es un informe que hace anualmente BP, el último, el del 2019, muestra que en el mundo un 89% de la energía la estamos produciendo con fuentes no renovables. Si quitamos la nuclear, que es este trocito naranja, pues sería un 84% la producimos con fuentes que no emiten CO2. Y si vemos en un zoom, aquí tenemos la energía eólica, aquí tenemos solar, biocombustible, y estamos hablando ya no de la Unión Europea, estamos hablando de cifras mundiales. Si jugamos un poco a futuristas y hacemos de futuristas prudentes y usamos una correlación lineal para extrapolar, con la tendencia que llevamos en el 2050, que es cuando tenemos los objetivos de París, pues en el mundo podríamos haber, teniendo en cuenta que la hidráulica es difícil que crezca, porque está ya bastante explotada, podríamos llegar a un 78% del mundo estaría produciendo energía con emisiones de CO2, con fuentes basadas en carbono. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nos centramos en el transporte, que es un poco nuestro objetivo de esta pequeña charla, en el mundo del consumo de energía, el transporte se lleva el 12% a nivel mundial. Es comparable, por ejemplo, con la agricultura, tenemos aquí un 18%, o con la basura, la industria. Pero bueno, este 12% es lo que parece que si electrificamos el transporte hemos solucionado el problema del cambio climático. Bien, ¿qué ocurriría si con una varita mágica fuéramos capaces de electrificar todo el transporte del mundo hoy, en el 2021? Pues quiere decir que solucionaríamos ese 12% del problema, pero como hemos visto antes, el 63% del problema no lo podemos solucionar, porque es la energía que cuesta producir esas baterías, producir esos motores, esos fluidos. Es decir, si solo solucionaríamos
de ese 12%, el 37%. Pero es que además el 84% de la energía en el mundo se produce quemando con combustibles de base carbono, con lo cual de eso solo solucionaríamos el 16%. Si lo multiplicamos, que electrifiquemos hoy todo el transporte del mundo nos soluciona el problema de efecto invernadero en un 0,7%. O sea, nuevamente a nivel mundial, si todo el mundo pudiera permitirse cambiarse a renovables como los europeos, en un cambio de tendencia tan brutal como están promoviendo desde la Unión Europea, pues podría mejorar esta cifra. Pero si pensamos que vamos a seguir la tendencia que traemos en los últimos años, pues esta sería la realidad a día de hoy, y si proyectamos a 2050 no es mucho mejor. Si pensamos que nos deshacemos de la nuclear, porque tampoco es una energía renovable, pues hubiéramos mejorado un 1%. Con lo cual, centrar todos los esfuerzos en el transporte o la obsesión política que hay con la electrificación del transporte, desde el punto de vista de efecto invernadero, va a hacer poco o nada. No obstante, el futuro es una cosa incierta y por definición, y las fuerzas son contradictorias. Transport and Environment, que es una ONG muy influyente en Europa y en la Unión Europea, ellos dicen que en el 2035 hay que prohibir todas las ventas de motores de combustión interna en Europa, obviamente para salvar al planeta. Pero el presidente de Toyota dice que si electrifican toda la flota de vehículos en Japón, pues que en verano no habría electricidad suficiente. El presidente de Bosch ha dicho que es muy injusto intentar premiar a una tecnología con respecto a las demás y no hacer una competición justa, y que además no es bueno ni para la tecnología ni para el medio ambiente. En otras compañías están diciendo que lo que hay que hacer es hacerlo todo nuclear y hacer hidrógeno y todos con pilas de combustible, y opiniones hay para todos los gustos, de gente muy bien fundada. Con lo cual, muy incierto. Lo único cierto es que el futuro es muy incierto, pero concentrar todos los esfuerzos en la electrificación del transporte, por lo que hemos visto antes, no parece que toda esa energía y recursos estén bien dirigidos. El riesgo es que no tenemos tiempo para rectificar si nos hemos equivocado y nos damos cuenta en el año 2050. Repsol, por ejemplo, plantea algo ecléctico. Aquí tenéis un poco su leitmotiv en estos momentos. Esto es la situación actual. Entra crudo en las refinerías y salen derivados. Y esta es la situación futura. En las refinerías seguirá entrando algo de crudo, pero sobre todo entrarán otros productos de fuentes renovables, o bien residuos, o bien biocombustibles, o bien electricidad renovable para producir hidrógeno o para producir combustibles sintéticos. Y de esa forma se consigue una reducción bastante importante de las emisiones del transporte en global, aunque hoy en día con la actual normativa en la Unión Europea no sirve de nada, porque solo miran las emisiones del tanque a la rueda. Entonces, por ejemplo, los biocombustibles o los combustibles sintéticos no cuentan como emisiones o como neutros en CO2, sino que cuando se mide en el vehículo cuentan como que ese vehículo ha emitido CO2, con lo cual están penalizados los fabricantes de vehículos y con lo cual no hay un incentivo para que usen esos combustibles que está promoviendo por el lado de las petroleras, de los productores de combustible. Con lo cual en estos momentos se está generando una dicotomía en la legislación, porque hay silos legislatorios que no se cruzan y no permiten aprovechar las ventajas
en la reducción de CO2 en el propio combustible, luego en los vehículos. Con todo eso, las previsiones hay para todos los gustos, ¿eh? Esta que, por ejemplo, es de una comisión que soporta la Unión Europea para sus tomas de decisiones. Esto es del año 2018, marcado la fecha porque, como veréis, las previsiones cambian muy rápido. En el 2015 este era el escenario que había, casi un 100% de motores de combustión, gas, diésel o gasolina. Las previsiones a 2030 era que ese dominio bajara alrededor de un 85% y el resto, el 15%, eléctricos, híbridos y un porcentaje muy pequeño de pilas de combustible, 2030. Y en el 2050 el escenario base era un 40% de combustibles de base carbono, o motores solo con combustión, otro 20% de híbridos, mucho porcentaje eléctrico y pequeño de baterías. Y hacían distintos escenarios más electrificados, menos, etc. Las últimas previsiones de un instituto de análisis que se dedican a hacer estas cosas son las que tenéis aquí. Estamos en el 2020 y en estos momentos los azules son los híbridos y el gris es motores de combustión. Ya nadie distingue entre diésel y gasolina. Entonces, en estos momentos tenemos un 85% de motores de solamente combustibles sin hibridación, que si recordáis, en el 2018 será el escenario para 2030. Es decir, las previsiones se han adelantado 10 años. Y cuando esta gente enseña sus datos, ponen este cartelito, como diciendo, ojo, que estas son las previsiones pre-COVID. En 2025 están previniendo, esto no es a nivel europeo, es a nivel mundial, es global. En 2025 están preveyendo que la combinación de híbridos y combustión solo, es decir, sistemas que lleven un motor de combustión dentro, serán del orden de un 80%. Y en el 2030, aquí ya no se atreven a ir mucho más allá, están preveyendo del orden de un 60%. Una disminución o 70%. Dramática y a una velocidad importante a nivel mundial. Si vemos estos datos por zonas económicas, esto sería Japón, esto es Norteamérica, esto es Europa, esto es Corea del Sur, esto es China y esto es India. Entonces aquí los datos son un poco distintos. En rojo están marcando el porcentaje de sistemas que van a llevar un motor de combustión, sean puro motor de combustión o híbridos. Y aquí están poniendo en verde porcentajes en millones, ¿vale? Millones de vehículos en circulación. La previsión es a 2030, entonces prevén que, por ejemplo, el mercado japonés es un mercado que se va a hibridizar por problemas de suministro de electricidad y por capacidad de producción eléctrica, pues la penetración de los vehículos eléctricos va a ser pequeña. Eso es pese a que actualmente probablemente Japón es el país que más puntos de recarga de vehículos eléctricos tiene. Así, este análisis en resumen sería que en Japón hasta 2030 habrá un decaimiento lento de los motores de combustión. De hecho, Nissan ha anunciado muy claramente que su estrategia tiene dos pilares, o eléctricos puros o lo que ellos llaman e-Power, que es un range extender, es una central eléctrica con un motor de combustión que funciona en un único punto de operación y el resto de operaciones del motor las hace el motor eléctrico. En Norteamérica, por su idiosincrasia también, el decrecimiento de sistemas de combustión va a ser menos acentuado. Están hablando también de un 85% en 2030 y
bastante porcentaje con motor de combustión puro. En Europa prácticamente desaparece el motor de combustión puro, como en Japón. Sin embargo, el porcentaje de híbridos mucho menor comparado con eléctricos. Piensa por el impulso a las renovables que se pretende dar. En Corea, del orden del estilo de Europa. En China, un balance entre los tres, pero una bajada rápida comparado con Estados Unidos y Japón, aunque aquí toda la electricidad se hace con carbón y se va a seguir haciendo porque los chinos viven en un mar de carbón. Entonces, para ellos tiene mucho sentido convertir su carbón en electricidad y tener coches eléctricos en vez de comprar petróleo a los países árabes. Y en India, por su idiosincrasia, tener una red de distribución eléctrica en 2030 es prácticamente inviable, entonces sobre todo hay una hibridación. En conclusión, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues lo normal es que veamos convivir, por lo menos hasta 2030, varias tecnologías. La tecnología híbrida va a dominar muchos mercados. Seguirán existiendo los motores de combustión puros, sobre todo en transporte pesado, y si no hay regulaciones en contra que los prohíban expresamente, será algo que dependerá de razones económicas, si son rentables de producir y vender o no. Y aparecerán muy fuertes los plantas de propulsión eléctrica, aunque de aquí al 2030 todos los estudios consideran que las pilas de combustible puede ser un nicho. Hay que tener en cuenta que históricamente no han habido muchas tecnologías en automoción. Las economías de escala se consiguen con monotecnologías, que ahora pudieran convivir tres sería una sorpresa. Probablemente ese escenario pues todavía se reduzca más por razones económicas. Y eso es un poco lo que representa esto. Es decir, ¿cuál va a ser la solución tecnológica del futuro? Pues es que no es algo que depende del medio ambiente, no depende de la ecopolítica o la ecodemagogia, solo depende de la geopolítica, depende de las posibilidades de la investigación. Si se produce un descubrimiento disruptivo, pues pueden cambiar los escenarios. Depende del mercado, es decir, forzar a la gente a que deje de hacer algo políticamente, normalmente eso suele llevar a disturbios y revoluciones. No puedes forzar a todo el mundo a hacer lo que no quiere. Depende de los suministros de energía, de qué va a ocurrir con el suministro de energía. Ahora vemos que hay escasez global cuando China se ha puesto a consumir de forma desaforada. Depende de los propios fabricantes. Esta gente tiene que sobrevivir, tiene que hacer negocio. No van a vender algo que no les resulte económicamente rentable, pero igual las petroleras. Si nadie compra coches de combustión, pues dejarán de refinar crudo y se volverá un círculo vicioso y puede ser que eso genere la economía, genere un vector importante para decidir la tecnología final. En definitiva, no es fácil prever el futuro, pero las tendencias por ahora son a la convivencia de al menos 3 tecnologías muy potentes. En resumen, para concluir, si de verdad queremos ser justos con el medio ambiente, habría que analizar todo el ciclo de vida útil de nuestros productos, porque el problema climático, de cambio climático, es global. Es importante abrir los nichos regulatorios para que se permita la cooperación entre los fabricantes de los vehículos y los fabricantes de los combustibles, y de verdad que los combustibles sostenibles tengan un papel en la descarbonización del transporte y de la industria en general. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo esta gente son empresas, tienen que pagar salarios y tomar decisiones, e invertir o no invertir, y las inversiones para que fructifiquen requieren tiempo. Entonces, no plantear escenarios claros
hacen que se paralicen inversiones en I+D, entonces hace que no se tengan progresos y hace que haya tecnologías que al final se conviertan en profecías autocumplidas y desaparezcan sin tener una razón energético o ecológica clara. Entonces es importante que existan tendencias claras en dónde invertir los recursos de I+D, que son escasos, sobre todo desde las instituciones, y probablemente todo conviva en el futuro cercano, pero no sabemos lo que va a quedar en 2050. Porque es cierto que si Renault hace un vehículo eléctrico, no tiene que calibrarlo para ninguna zona económica, lo vende igual en todas, pero si hace un vehículo de combustión, se tiene que preocupar de la normativa de cada país, eso supone inversiones importantes. Entonces, al final, si no hay claros incentivos hacia dónde tiene que ir las normas, no se incentiva hacia dónde tiene que ir la inversión en I+D y no está claro cuánto tiempo se van a poder mantener todas estas tecnologías que hacen que actualmente las empresas de fabricantes de vehículos puedan estar perdiendo dinero. Y bien, con eso termino. Muchas gracias por la atención y quedo a la espera de sus preguntas. Bueno, José, me pareció excelente tu presentación, sobre todo por la visión global, apuntando al problema en su totalidad. Seguramente habrá muchos interesados en preguntar, entre otros yo mismo, preguntas o tal vez reflexiones. Ya hemos charlado bastante del tema, pero soy de los que cree, a ver, nosotros, probablemente todos los que estemos escuchando esta charla, nos cueste ser neutrales en opinión porque algo muy emocional, que es, nos gustan los motores. Entonces, uno corre el riesgo de perder la neutralidad. Pero siendo ingenieros y con visión científica tenemos que hacer un esfuerzo para que eso no domine nuestro razonamiento y ver la realidad. Y creo que en eso tu presentación es muy clara. Y creo que el gran problema que estamos comprando a nivel mundial es esto de la varita mágica. Hay mucha gente que está convencida que este cambio nos lleva rápidamente a la contaminación cero y que el motor de combustión interna es el demonio que nos trajo este problema. Yo recuerdo que no hace muchos años, sobre todo en nuestra zona donde no había demasiada conciencia ecológica, y ahora sí, algo, tal vez el delincuente mayor era el que encontraban tirando a la basura pilas comunes, las pilas de uso en el hogar. Seguramente no hay nadie que esté demonizando los vehículos eléctricos cuando dentro de unos años tengamos vertederos de cientos de toneladas de chatarra eléctrica, que ahora parece ser el sueño ecológico y dentro de unos años no lo será. O como pasa en Argentina, que está demonizada la minería en general. Pero al mismo tiempo muchos políticos están contentos porque tenemos yacimientos de litio. Es decir, creo que en tu presentación se ve claro que deberíamos apuntar a un futuro ecléctico, más que eléctrico, donde todas las tecnologías convivan tratando de salvar el planeta y de ser lo más ecológico posible. Creo que el problema más fuerte es, creo que por ahí lo mencionaste, el populismo energético o algo parecido, que junto a otros populismos son mucho más contaminantes que cualquier motor de combustión interna. Yo veo que hay países que han hecho esfuerzos enormes en los biocombustibles, que en teoría son neutros en carbono o tienden a serlo, y si solo se mide la contaminación del tanque a la rueda, está claro que el único que pasa ese filtro es el eléctrico o tal vez las pilas de combustible.
pero si no hay una influencia científica a que lo importante sea analizar el ciclo completo, creo que solo estamos comprando un nuevo problema, y tal vez más grave que el que se pretenda solucionar. Más que pregunta, dije lo que pienso, o sea, no sé si sirve para aclarar algo. Sí. En la presentación decían ecodemagogia. Al final es una cuestión que los agentes políticos han encontrado una nueva forma de generar una ideología que les atraiga votos, por lo menos en Europa eso es clarísimo. Ahora mismo en Alemania el Partido Verde es favorito para ganar las elecciones. Y en la Unión Europea, la Comisión Europea pues tuvo que marcar un discurso ecologista muy fuerte para conseguir una aprobación. Eso en algún momento es como un flujo supersónico, es decir, tú puedes mantenerte a una velocidad por encima del sonido hasta que aguas abajo hay algo, y si no se mantiene pues hay una onda de choque. Entonces yo creo que en algún momento puede llegar la onda de choque de la realidad a poner toda esta ecodemagogia en su sitio, que no hay por qué menospreciar la ecología. O sea, yo creo que el ingeniero es ecologista por definición, porque somos optimizadores de recursos. Entonces el mejor recurso es el que no se gasta. Entonces, dicho esto, el problema es que ahí se juntan con intereses económicos muy potentes. Hoy en día un político en Europa tiene un horizonte de 4 años y ahí toma sus decisiones, y luego después ya no está muy claro que le importe lo que pase. Y un CEO de una multinacional, su horizonte son 10 en Estados Unidos. Entonces, si la CEO de General Motors piensa que sus acciones van a subir haciendo solo coches eléctricos, pues solo va a hacer coches eléctricos. Lo que pase 10 años después, a ella le va a dar igual. En eso los japoneses son muy distintos, porque un CEO de una empresa japonesa piensa en dejar esa empresa a sus nietos o a las siguientes generaciones de japoneses. Entonces, por eso Japón no está en esta ecodemagogia tan fuerte como otros países o otras zonas económicas donde dependen mucho más de esos muelles que veíamos, de los muelles políticos o económicos. Y lo que es cierto es que ahora mismo hay mucho dinero invertido en la electrificación. O sea, es una economía de cristales rotos. Yo tengo un coche que es una cosa que me lleva de A a B con seguridad y fiabilidad, y cuando hayamos dado la vuelta y hayamos invertido millones y millones y millones, tendremos un coche que nos llevará de A a B con más o menos seguridad. Entonces habremos ganado cero. Pero en esa vuelta hay mucha gente que habrá ganado mucho, y están en Wall Street y están en multinacionales, y entonces esas fuerzas son potentísimas. Y lo que pueden hacer es llevar la situación de equilibrio a un pozo del que no se salga y solo una tecnología tenga sentido. Entonces, ante eso, yo creo que como ingenieros debemos de decir lo que opinamos francamente. Es decir, cuando hay cosas que no, como científicos, cuando hay cosas que no tienen sentido, hay que decirlo, y tampoco hay que emperrarse en defender lo que no tiene sentido. Es decir, está claro que tenemos que hacer algo con las emisiones que dañan la salud, con los recursos, pero no tenemos que aceptar la simplificación. Esto es un problema complejo. Nadie nos tiene que explicar que es sencillo, no es sencillo, es complejísimo. Entonces estoy de acuerdo que el mensaje simple de cómprate un Tesla y has salvado a la humanidad, siendo bruto, eso hay que combatirlo. Así es. Yo tengo algún comentario más, pero para quienes quieran preguntar. Hola, sí. Hola, no sé Sí. si me escuchan, ahí tenía una mano levantada. No, coincido plenamente, o sea, sobre todo con el hecho de que el automóvil eléctrico 100% no es ninguna solución, o sea, por lo menos a corto plazo. O sea, yo
hago una cuenta muy sencilla, o sea, yo en mi casa tengo instalados 6 kilovatios de potencia en electrodomésticos, iluminación y demás. Y en el garage tengo 2 autos que tienen 250 caballos de fuerza. O sea, si yo a la noche las voy a enchufar para recargar las baterías, o sea, ¿quién va a generar ese diferencial de energía que yo pretendo consumir? ¿Y quién va a hacer la inversión para poder generarlo? ¿Y esa energía va a ser limpia o van a seguir quemando carbón para generar esa energía? Entonces, bueno, coincido que el problema es sumamente complejo, o sea, pero pensar que transformar todo a batería, o sea, es la solución, creo que es una simplificación hasta peligrosa, digamos, desde el punto de vista de las consecuencias, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hace poco leía un profesor del MIT en California, no, en Boston. No era el MIT, era de California, era probablemente Berkeley, y que contaba que tenía en su casa una instalación solar, probablemente más, hablaba de unos 12 kilovatios, con unos acumuladores de energía de los que vende Tesla, con bombas de calor y con vehículo eléctrico. Entonces contaba que era autosuficiente, porque en realidad, bueno, pues no hace frío, la temperatura es más o menos constante, las rutas son cautivas y conseguía solo con solar abastecer su vivienda y su uso diario del coche. Bien, eso es una posibilidad. Seguramente es posible llegar a eso en ciertos usos, pero probablemente no en países donde a lo mejor no solo voy a recorrer 40 kilómetros y volver a casa todos los días, sino que necesito el coche para hacer cientos de kilómetros. O ese hombre que contaba eso tiene otros coches para cuando se va de vacaciones y tiene la fortuna de vivir en una casa y tener una zona independiente, pero en Europa, Daniel sabe cómo se vive en Valencia. Vivimos hacinados en bloques de pisos de 50, 60, 70 personas compartiendo muy poco espacio y mucha gente aparcando en las calles compitiendo por el espacio. Entonces, bueno, hay países donde eso se podrá hacer, países donde no el estilo de vida de California se puede exportar a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado con la simplificación, ¿cierto? Gracias. Y bueno, una consulta y no tiene que ver con lo tecnológico. Cuando presentaste el instituto y demás, me llamó la atención un número, o sea que manejaban un presupuesto anual de 25 millones de euros y que tenían un ingreso por contratos o trabajos de investigación a terceros y demás de 6 millones, ¿no? Y la pregunta es la diferencia de dónde surge, digamos. O sea, la diferencia surge del Estado español. Mi sueldo como profesor lo paga el Estado español. Los claro. Otros 50 profesores, pues nuestro sueldo lo paga el Estado español. Los ingenieros de ensayo que son personal de la universidad y están dentro del instituto, sus sueldos los paga el mantenimiento de nuestro edificio, el consumo de electricidad, eso lo paga el Estado. Entonces, de alguna forma el Estado nos mantiene, pero por poner el ejemplo es como que, vale, tú tienes pintores, les pagas su sueldo, pero no les das pintura. Pues no pueden pintar. Está claro, ¿no? sí, está claro. Entonces eso es lo que pasa con los investigadores, que nos pagan el sueldo, nos tienen ahí sentados,
pero luego cuando pides pintura no dicen que es muy cara y no te dan. Entonces los 6 millones son para pintar. Está clarísimo, gracias. Les quiero pedir disculpas, Juan, no habíamos visto tu mano levantada, esto está organizado un poco de entre casa, así que disculpas por la desprolijidad. No sé si Bueno, que tenemos, sea la última vez. no sé si tenemos alguna pregunta más. Ahí, Claudio. Sí, ¿escuchan? Sí. Nada, muy interesante la presentación, José. Me gustó mucho los datos crudos que presentaste, Gracias. de cómo afecta realmente todo el esfuerzo que hace la Unión Europea. Nosotros acá lo vemos un poco de costado siempre. Tenemos regulaciones fuertes de medio ambiente, o prácticamente ninguna. Generalmente absorbemos lo que Europa produce porque trae los autos acá y la gente los compra. Yo siempre doy el ejemplo, si bien yo no me dedico a la parte de motores, siempre doy el ejemplo y cuantifico medianamente cuál es el impacto ambiental o cuánto ayuda el impacto ambiental la creación que los autos híbridos son autos de lujo, autos carísimos, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, aportan al medio ambiente, pero la verdad es cuánto aportan al medio ambiente. Y me parece que lo que presenté vos está buenísimo. O sea, al principio me comentaste que el diésel puede llegar a ser el 10% del PBI español, y si uno lo elimina por completo de un día para el otro, lo que aporta eso a la reducción de CO2 mundial ni siquiera está cuantificado, por lo que entendí. Es así, ¿no? Es ridículo, sí. Es ridículo. O sea, uno elimina el 10% del PBI español, deja a millones de personas tal vez sin empleo, ¿no? Vaya a saber uno el desastre que hace, y sin embargo no aporta absolutamente nada a la reducción de CO2 a nivel mundial. Eso me quedó claro de la presentación, estuvo muy bueno. Y te quería preguntar también, porque yo leo bastante el tema y veo que como que hay un lobby, que vos muy bien lo nombraste como, ¿cómo era? Ecodemagogia. 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 Yo veo que hay un lobby muy importante, político. Bueno, cuando dijiste que el Partido Verde está por ganar las elecciones alemanas, la verdad que me asusté un poco. Pero veo que hay un lobby enorme de los políticos con empresarios como los dueños de Tesla, ¿no? Donde crecen las acciones de las empresas simplemente por decisiones políticas, es decir, no hay nada más que lo justifique. Entonces te quería preguntar si hay presiones del otro lado, por lo menos gente que hable de razonamiento en todo esto, o si ya hay una unificación muy grande en el tema de que, bueno, tiene que ser todo eléctrico. O sea, a nivel de grandes empresas, las relaciones entre la empresa y la política son muy estrechas, eso pasa en todos sitios del mundo. Y en Europa solo recientemente han empezado a oírse voces, porque bueno, en realidad Renault fabrica eléctricos, fabrica térmicos, a ellos les da igual lo que vende, ellos venden coches. Entonces en realidad no tienen ningún cariño por una cosa o por la otra, lo que quieren es vender coches. Lo que ocurre es que, bueno, pues si quiero vender coches eléctricos, tu Estado me tienes que montar puntos de recarga de electricidad y tienes que reforzar todas las redes de transporte eléctrico y tienes que habilitar subvenciones para que los ciudadanos se puedan comprar un eléctrico, porque es que yo los hago muy caros. Y me tienes que montar una fábrica de una gigafactoría de baterías aquí al lado de mi planta de producción de vehículos, porque es que valen mucho. Y entonces, pues, yo los hago. Con lo cual, al final es, vale, yo haciendo motores térmicos sé ganar dinero, haciendo motores eléctricos no. Si quieres que los haga, pues tu Estado lo pagas. Y el Estado, pues, decide que conviene. ¿Y cómo justifica a la ciudadanía que conviene? Porque en sus encuestas sale que gana votos y que más gente le vota si hace eso. Entonces, ¿cómo convence a la ciudadanía de que eso es lo que hay que hacer? Pues es el argumento medioambiental. Entonces, al final, es una situación en la que a lo mejor
haciendo esa inversión en Europa, pues nos ponemos líderes mundiales en tecnologías y que luego pues conseguimos rentabilizar a largo plazo. En Alemania el que los chinos se les hayan adelantado en la tecnología de baterías, pues les ha dado muchísima rabia y ahora intentan posicionarse en hidrógeno. Y también hay políticamente mucha presión para no perder el siguiente tren tecnológico, que puede ser el del hidrógeno, sin saber muy bien cuándo lo van a poder rentabilizar. Es un escenario muy, muy complicado, muy complicado. Pero la gente está votando eso, es decir, la población La gente está europea votando esto elige eso. alegremente. Ahí estás completamente perdido. Si la gente ya vota eso, estás completamente perdido. Y ahora ha habido, ya digo, algunos empresarios importantes, como los ejemplos que daba de Bosch o Toyota, que se han decidido a levantar la voz porque ven que, vale, que me ayuden a vender coches eléctricos está bien, pero la dirección que toma esto es dirección de catástrofe, va a ser una catástrofe para todo. Y desde el punto de vista científico ya ha habido varias asociaciones de científicos europeos que se han decidido a mandar comunicados oficiales a la Unión Europea pidiendo, entre otras cosas, que rompa esos nichos regulatorios. Es decir, que si yo produzco un biocombustible que viene de biogás y lo quemo en un motor, eso no está emitiendo CO2, porque lo que he hecho es evitar que se emita metano al convertirlo en ese biocombustible y emito CO2, que es menos malo y además es neutro, porque si no se hubiera ido en el vertedero. Porque ahora mismo la legislación europea es kafkiana, es decir, tú te compras un coche eléctrico con una batería hecha en China y lo conduces en Europa y está muy bien. Y sin embargo, si coges biogás de un vertedero europeo para tu motor, está muy mal. Entonces, o sea, hay un movimiento ya a nivel de científicos, tanto del lado de ingeniería mecánica automoción como del lado de química y combustibles, mandando escritos serios a la Unión Europea diciendo tienen que romper los nichos regulatorios. Es decir, hay que medir las emisiones de CO2 de la cuna a la tumba, porque lo que están haciendo es malo para el medio ambiente y está condenando a sectores enteros. O sea, ya Volkswagen y grandes automovilísticas han dicho a la Unión Europea, vale, puedes hacer las normas que quieras, pero si mañana tengo que echar a la calle a 20.000, 30.000, 40.000 personas, luego no vengas a decirme que no los eche a la calle, porque es que con estas normas tengo que cerrar todas estas fábricas. Claro. Vamos a ver. Y una última consulta, y ya te agradezco nuevamente por la charla. También he visto que hay demonizan mucho la energía nuclear en España, que incluso hay presiones políticas para cerrar centrales nucleares. Eso Sí. también tienen previsto cerrarlos, por lo que entiendo yo. Sí. Al final todo esto entra dentro del mensaje del paquete. O sea, tú eres ecologista, vas a favor de los coches eléctricos, en contra de la energía nuclear, es como un pack. Claro. Entonces, no tiene sentido ingenieril, tiene sentido político. Entonces, por ejemplo, la nueva ley española de cambio climático que ha dicho que en el 2030 se prohíbe vender cualquier coche con un motor de combustión, esa misma ley ha prohibido la minería de uranio en España. De los pocos recursos naturales que hay en España está el uranio. Se ha prohibido la minería de uranio. Sin embargo, esa misma ley incentiva la minería de litio, que aquí no tenemos desiertos con sal donde podemos traer el litio, ¿no? Hay que cavar. Y bueno, pues vamos a cerrar las minas de uranio, abrirlas de litio por ley, y las nucleares no se cierran pues porque no hay dinero para cerrarlas, porque cerrar una nuclear es mucho dinero. Entonces, pero el mensaje político es en cuanto podamos las cerramos todas. Un problema que hay en España es que tenemos 3 veces más potencia eléctrica instalada de la que necesitamos. Actualmente en España hay paradas el doble de las centrales de producción de electricidad las que funcionan. Son sobre todo las que están paradas centrales de gas en ciclo combinado. Entonces, empresas como Iberdrola, que es uno de los grandes adalides de la movilidad eléctrica, pues lo que le gustaría es que todas estuvieran funcionando. Pues las que no paran nunca son las nucleares, por razones obvias.
la hidráulica tampoco para, la eólica y fotovoltaica entra toda, entonces el gas está parado. Entonces, desde ese punto de vista, hay mucha producción eléctrica obsoleta que se podría poner en funcionamiento. Desde ese punto de vista tiene sentido cerrar las nucleares, encender las de gas y que todo el mundo conduzca un coche eléctrico en España, aunque sea quemando gas. Bueno, muchas gracias, José. Hola, ¿me escuchan? Uh-huh. Buenos días. Bueno, José, primero gracias por brindarme la oportunidad de poder escucharte. Yo quería preguntar, al menos en nuestro país, la matriz energética contempla cerca del 10%, tal vez un poquitito más de energía renovable. Si lográsemos utópicamente ampliar a largo plazo a cerca de un 30 o 40% de energías renovables, convendría, digamos, en relación a las emisiones de CO2, usar esa energía para, digamos, cargar vehículos eléctricos, o convendría usar esa energía para producir combustibles neutros en carbono? Actualmente en España creo que estamos ahí, estamos en un 40% de renovables. Entonces, si lo analizamos dijéramos, del will to tank, well to will, ¿vale? Del pozo a la rueda, y consideramos el pozo como la fuente solar, es mucho más eficiente usar la energía solar para producir electricidad. Esa energía eléctrica producida con solar es mucho más eficiente usarla en una batería. El rendimiento de ese proceso puede estar en un 60 y tantos %, y la mayor pérdida de rendimiento es la propia eficiencia de la placa. Pero si consideras que, bueno, como el sol es gratis, una vez que tengo la electricidad, desde la electricidad renovable al vehículo eléctrico, pues la batería y motor eléctrico es muy eficiente, cerca de un 80 y tantos %. Mucho más eficiente que producir combustibles. Es decir, si produzco un combustible, pues tengo que producir hidrógeno, luego con el hidrógeno tengo que hacer el Fischer-Tropsch, y luego eso lo quemo en un motor de combustión que tiene por segundo principio un rendimiento bajo. Pues al final toda esa matriz, esa electricidad, acabo aprovechándola con unos rendimientos bajísimos, de un 13, un 14%. Entonces, una vez que tengo la electricidad, mucho más fácil, energéticamente es mucho más rentable un motor eléctrico. Luego entraría el debate de cuánto energía consume producir un motor eléctrico y cuánta energía consume producir un motor térmico. Es decir, esas baterías, cuánta energía han consumido y dónde se han producido y de qué forma. Si se van a producir en Argentina con la misma energía renovable, pues es ideal. Pero si se van a producir en China con carbón, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque para las emisiones de CO2 cuentan también las de China. Y luego hay que pensar, cuando se recicle eso, cómo se va a reciclar. Actualmente el 90% de las baterías se queman en incineradoras, que también se emite CO2, pues también había que tenerlo en cuenta. La contaminación del agua, si todos nos movemos en el mismo sentido, pues la contaminación del agua va a ser un problema importante, pues también habrá que tenerlo en cuenta. Entonces, la cuestión está en que es un problema multidimensional, incluso geoestratégico. Si soy un país productor de hidrocarburos, si soy Brasil, pues siempre me va a interesar seguir usando mis biocombustibles, que tengo independencia energética, a depender de la materia prima para hacer baterías, que está toda controlada por las empresas chinas. Entonces, no es una fácil respuesta de qué es lo que conviene hacer. Lo que está claro es que ante tu pregunta
la electricidad más eficiente se gasta en la batería. Otra cosa eso es como eso sería, digamos, sí, en relación al no, iba a consumo, decir, pero en la balanza la emparejaría un poco más, digamos, todo lo que viene con la fabricación y la disposición final de todas las cuestiones que tienen que ver con el vehículo eléctrico. efectivamente. Además, no es solo eso. Probablemente ahora en Argentina la infraestructura de suministro de combustibles está desarrollada y existe y funciona y no hay que volverla a hacer. Si hay que hacer una infraestructura equivalente de suministro de electricidad, eso son inversiones y también son nuevas emisiones de CO2 para deshacer lo que está hecho y hacerlo otra vez. Eso habría que ponerlo en la balanza. Es decir, de aquí a 2050, todas esas nuevas inversiones que exigirán nuevas emisiones de CO2 se van a compensar con las reducciones de utilizar esos vehículos eléctricos, porque si no se van a compensar, vamos a llegar a 2050 con más CO2 emitido del que teníamos antes y tendremos un problema climático ahí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego está el usuario. Es decir, si cargar una batería me cuesta media hora, además solo puedo hacer 200 kilómetros antes de volver a cargar otra vez con confianza, ese sacrificio que estoy haciendo en pasar de algo que me da un uso y una utilidad muy práctica y está muy desarrollado a lo otro, merece la pena. El ciudadano tiene que ser consciente del sacrificio que se le pide y tomar la decisión de si le merece la pena. Perfecto, muchas gracias. De Agustín, que me parece muy pertinente. Agustín es un estudiante avanzado de nuestra carrera, José. Yo le hago un comentario. La mayor parte de la charla se refiere al transporte liviano, pero hay muchos aspectos que tienen que tener en cuenta y que van a seguir dependiendo del combustible en un futuro bastante largo, el transporte naval, las turbinas para uso aeronáutico y demás. Y quería hacer un comentario muy concreto que tiene que ver con la pregunta de Agustín. Actualmente, hace muy poco, se anunció que en la Patagonia, en el lado chileno, se hizo una inversión muy grande para poner una planta de fabricación de combustible sintético, como Fischer-Tropsch, como el que mencionaba José Ramón. Creo que es una empresa alemana en la región de Magallanes para producir combustible sintético, porque habrá un mercado importante independientemente de lo que pase en el transporte, digamos, liviano. Hay que apuntar a lo no electrificable, el transporte pesado, terrestre, el marítimo y el aéreo. Y además hay cuestiones estratégicas. Hay ciertas energías que pueden ser muy limpias, muy ecológicas, pero son difíciles de almacenar. En cambio, el combustible líquido, desde el punto de vista estratégico, se puede almacenar, se puede exportar. Por ejemplo, Japón ha mirado con mucho interés el potencial eólico de la Patagonia. Estamos en las antípodas. ¿Y por qué? Porque saben que hay fuentes de energía que no son fáciles de llevar a una isla como están ellos, con limitaciones de recursos minerales, recursos básicos muy importantes. Por eso creo que lo del futuro ecléctico, si miramos el transporte en general, es inevitable. Otra cosa es la influencia política, que en Europa es muy fuerte, para lo que es el uso en carretera, el transporte liviano, donde el eléctrico ya es una realidad muy importante. Sí, todo esto solo puede suscribirse al transporte ligero. Hay esfuerzos de descarbonización en todo, pero hay
ahí sí que esos nichos regulatorios que hablábamos, esos hilos regulatorios no existen, y la mayoría de los esfuerzos que está haciendo Repsol y otras petroleras por virar hacia combustibles renovables están enfocados a aviación, transporte marino y camiones de largo recorrido, donde con baterías es que no sale, el peso de la batería se come la carga de pago, ¿vale? Y luego cosas como aviones por potencia específica o barcos, pues es obvio que no. Entonces ahí, por lo que yo sé, es cierto, países como Japón están apostando mucho sus compromisos del Protocolo de París a los combustibles sostenibles, comprando hidrógeno en forma líquida, en forma de metanol, a Australia, y que está cerca, relativamente cerca, y bueno, pues no sabía lo que has comentado de Patagonia, pero tiene todo el sentido. Revolución que está ocurriendo en paralelo con un interés cierto por la ecología y con cierta base científica, ha habido mucho de populismo y mucho de negocio empresario. También creo que influyó muy negativamente la experiencia Volkswagen del Dieselgate para demonizar no solo al diésel, sino al motor de combustión interna en general. Y por otro lado, excelentes publicistas como Elon Musk, que han logrado también posicionarse desde el punto de vista de decir que la marca ecología es el auto eléctrico, sin más discusión. En general, a mucha gente de la población lo que espera es respuestas concretas, sencillas y enemigos identificables. Y le han dado las dos cosas. Es decir, el auto eléctrico es la respuesta y el enemigo, digamos como el manual del dictador, no hay que tener un enemigo claro, es el motor de combustión interna. Tal vez, quién sabe, haya algún Tesla Gate pronto, cuando vean algún vertedero lleno de baterías donde no saben qué hacer. Pero creo que por lo pronto esta previsión de futuro de acá a 10 años, creo que no se equivocan en las previsiones que pusiste en tu presentación de un muy fuerte incremento del eléctrico y en el mejor de los casos un incremento del híbrido, quedando el combustión interna puro para el transporte pesado y para nuestros autos clásicos, José. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Ha sido una especie de tormenta perfecta. La verdad es que yo imagino que esta época y esta situación se estudiará en libros de historia, porque ha sido curioso cómo se ha dado un vuelco a la perfección. Y desde un punto de vista técnico, pues tampoco tiene mucho sentido, pero tiene cierta lógica social por lo que comentabas. Veremos cómo termina todo esto, porque las cifras, por ejemplo, en países como Noruega, que es un país, dijéramos, de juguete, en el sentido de que vive muy poca gente, tienen mucho dinero, entonces está siendo el gran laboratorio de experimentación del coche eléctrico. En Noruega subvenciona los coches eléctricos hasta un punto que son más baratos que los térmicos, da un montón de incentivos fiscales, prioridades a los conductores de coches eléctricos, ha, por supuesto, llenado el país de puntos de carga. Hay estudios incluso de cuántos barriles de petróleo tiene que vender Noruega para pagar todas las subvenciones que da el coche eléctrico, y si el exceso de barriles de petróleo que tiene que vender para pagar esas subvenciones compensa la reducción de emisiones de CO2 de esos coches. Pero en el fondo el mensaje que quería decir es que aún así hay muchos noruegos que no quieren un coche eléctrico y muchos noruegos que han tenido un coche eléctrico que están volviendo a un coche térmico
el range anxiety, la sensación de estar siempre pendiente de dónde lo cargo, de qué nivel de batería tengo, cuando tienes una familia, hijos y tal, pues lo que menos quieres es preocuparte también por el coche. A lo mejor cuando eres soltero y te gusta la tecnología y te gusta estar todo el día mirando la batería para arriba y para abajo, pues es entretenido, pero llega un momento en que el coche tú no quieres preocuparte por él. Bueno, pues, y he leído argumentos de, claro, eso pasa porque no los han prohibido. Cuando los prohíban, todo el mundo llevará un eléctrico. Es claro, algo que para que todo el mundo lo haga hay que prohibirlo, pues a lo mejor es que no es tan bueno. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es la historia de la que venimos, y es lo que tú dices. O sea, el Dieselgate destruye totalmente la confianza en las automovilísticas. A los políticos, a partir de ese momento, piensan que todo lo que dicen es mentira. Entonces, los argumentos de los científicos cerca de ellas pues se vuelven papel mojado. Y Elon Musk es un genio, eso no es discutible. Y consigue, bueno, llevaba mucho tiempo con Tesla, pero coincide más o menos la emergencia. Entonces, bien, se puede engañar a mucho tiempo a algunos o se puede engañar algo de tiempo a mucha gente, pero no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Esa frase famosa juega aquí. O sea, vamos a ver cuánto tiempo este mensaje, que en realidad no es cierto, de demonio y ángel, sobrevive. Y cuando ese mensaje se matice, pues veremos qué es lo que pasa. Yo no quiero abusar de tu predisposición, José, porque sabemos que podemos hablar de esto horas. Yo quiero agradecerte una vez más y nos preparamos para la próxima charla, que tiene que ver con esto mismo, de poder diversificar las tecnologías en pos de mejorar la ecología y de ayudar a un planeta sustentable, con una charla sobre un motor de combustión interna cero emisiones, o por lo menos neutro en su totalidad de funcionamiento, en su ciclo completo. José, un placer hablar con vos. Tu charla con vos viene a ser contigo, eso ya lo hemos charlado mucho, ¿no? Y tuvo muy buena recepción y realmente te agradecemos enormemente tu predisposición. Muchas gracias. Espero que vaya muy bien por allí, que la situación con el COVID vaya mejorando y quedamos a la espera de cuando me propongáis y hablamos otro rato. Muchas gracias por vuestra atención. Bien. Quedamos atentos, entonces ya charlaremos para definir la fecha de la otra charla, José. Un abrazo para vos y para todos los amigos de allá de Valencia. Daré recuerdos de tu parte. Gracias a todos. Gracias.